Muy buenas noches. Hoy se cumplen 11 días de las campañas electorales rumbo al 2 de junio. Y hemos considerado importante, porque se ha generado toda una polémica sobre este tema, analizar el valor, la utilidad y la moralidad de las campañas negativas. Para debatir este tema, saludo a Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, buenas noches. Javier Tello, ¿cómo estás, Javier? Leo, muy buenas noches, y Ana. En unos minutos estarán aquí Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Déjame empezar contigo, Javier. La semana pasada, pues dijo algo muy obvio Jorge Castañeda, ¿no? Que el manual de texto de las campañas decía que hay que irse negativo, ¿no? Él utilizó la palabra guerra sucia, el concepto guerra sucia. A mí no me gusta el concepto guerra sucia. Tampoco me gusta la idea de que se hagan estas campañas negativas en base a chismes, sí en base a información verificable, en fin. ¿Tú cómo ves este tema fascinante, ¿no?, de las campañas negativas? Sin duda es un tema fascinante y es un tema que se debate en muchas democracias, no solo la estamos debatiendo aquí, sino que es un tema de constante discusión en muchas otras democracias. Yo diría, para contestarte puntualmente lo del manual, yo creo que hay muchos manuales y depende de qué manual leas. Y cada manual lo matiza de manera muy distinta. Sí. Si el manual es el de Lee Atwater fue el que manejó la campaña de George W. Bush, que en contra de Dukakis hicieron, entre comillas, una guerra sucia. Yo ese manual no lo quiero. A ver, no me gusta el concepto guerra sucia. No, lo sé a propósito. A ver. Entonces, ese manual yo no lo quiero. Hay otros manuales. Yo diría, y hablaremos de eso más adelante, el manual que ahorita al parecer va a usar Biden es un manual más de campañas críticas y, si quieres, negativas, más no sucias. De contraste. De contraste, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo definirías lo sucio? ¿Que digan mentiras? Hay muchas cosas, ¿no? Y es una rayita que se mueve y que hay áreas grises, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, mentiras, uso de información que no es legal o uso indebido de esa información. Estoy pensando, por ejemplo, en el dossier Steele en contra de Trump, si se acuerdan, en la campaña Trump-Hillary Clinton en 2016, se hizo uso de una investigación por parte de un exagente británico que supuestamente recabó información en contra de Trump, etcétera, etcétera. Esa campaña, ese dossier tiene elementos que yo llamaría de guerra sucia, que para mí es inaceptable. Es decir, hay dos preguntas. La primera pregunta es la moral. Sí. Moralmente, ¿se vale, no se vale? ¿Qué sí, qué no? Y la segunda es eficacia, ¿no? Independientemente de si estás a favor o en contra en términos morales, no son eficaces, cuándo son eficaces, para quién son eficaces, qué tan eficaces son, etcétera, etcétera. Pero son dos grandes temas, ¿no? Si no mal recuerdo, la primera campaña negativa en Estados Unidos fue en 64, Barry Goldwater contra Lyndon B. Johnson, la famosa. Existe algún tipo de... Pero la más famosa es esa del... Es el spot de la bomba atómica. Exacto, de la bomba atómica, diciendo, si votas por Barry Goldwater, de la Margarita. Exacto. Saludo a Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín. Vaya polémica que se armó por tus... que aparte decías algo, me parece, pues muy lógico, ¿no? Se ardieron, eso no le gusta a Ugalde ese término, pero a mí sí me gusta mucho. Se ardieron los chairos, pues la verdad, empezando por el presidente y para abajo. Se ardieron y está bien, se vale ardirse. A ver, creo que la famosa frase de Clausewitz no es la paz, es la política por otros medios. Creo que dijo la guerra. La guerra, es la guerra. Pero también creo que el cuarto donde operan los estrategas y los voceros de una campaña no se llama el cuarto de paz. Tengo entendido que se llama el cuarto de guerra. Es decir, la guerra, la política, una campaña electoral es una guerra. El que no crea eso o no le guste eso, no debe estar ahí metido. Javier, no lo que quiere decir es que hay quien piensa que en la guerra, como en el amor, se vale todo. No. Yo creo que no. Yo creo que en la guerra y en el amor hay reglas. No, la guerra tiene fundamentales. La guerra tiene reglas, las convenciones de Ginebra, etcétera. Totalmente de acuerdo. Y la pregunta pero es una guerra. Y la pregunta es si en esta guerra electoral se vale
Prácticamente todo, yo digo. Yo digo que no. Bueno, por eso. Es que ese es el debate. Por eso, ese es el debate. Porque yo creo que para ganar, todo se vale dentro de la ley. Ahora, la ley no lo define Javier. Es que esto es muy importante. Sí, pero no lo define está Javier. prohibidas en México, las campañas negativas. La ley Entonces la define. Entonces no se vale. No, porque la ley no define de esa manera. No, sí La dice ley- que están prohibidas las campañas negativas Sí, y el pero INE la las de- puede retirar. denigrar y Leo, calumniar. pero a ver, Sí. estamos en México. Bueno, Leo. entonces. ¿Quién define negativa? ¿En El dónde? No. El INE define a su manera, con la mayoría Es que una exista tontería. en un momento determinado. Entonces, si a alguien no le gusta Sí. equiparar la política y las elecciones con la guerra, pues tienen todo el derecho de que no le guste, pero es un poquito ingenua, Sí. inocente esa visión, primer punto. Y segundo punto, sí me parece muy importante que se tome en cuenta que esto, si no es la de Goldwater, es otra después, Sí, sí, otra antes. En Billy México, Horton, hay muchas. en México, en Chile, en Brasil, en Francia, o sea, no, así es esto. Entonces, tú dices, Javier, que no le gusta si son mentiras o chismes, pues de nuevo depende qué entiendes tú por mentira, una media verdad, una mentira completa, una mentira a medias, pues depende quién lo define. A ver, etcétera. el gran académico que ha estudiado campañas negativas en Estados Unidos, ahorita se me va el nombre, tiene un libro que se llama In Defense of Negativity, lo que dice es que las eficaces son las que están basadas en la verdad. Sí. Interesante. Que las mentiras y los chismes se pueden responder relativamente. Tú mismo has usado el ejemplo de Willie Horton y de Sí. Lee Atwater. Exacto. Fue una mentira Sí, y fue muy eficaz. pero también muchas han sido mentiras y Y no han jalado. han sido eficaces. Así en es. efecto. Ana Laura Magalón. En México se trató de hacer un modelo para que no cupieran demasiado las campañas En negativas. 2007. En 2007. Y está Sí. en la Constitución. O sea, Sí. hay un montón de límites a lo que tú puedes decir. Tienes como límites los ataques a la moral, los derechos a terceros, que se comete un delito, que se perturba del orden público. Y en específico con las campañas políticas es que no demeriten. Y esta cosa de demeritar no tiene nada que ver con la veracidad. O sea, no estás evaluando veracidad. No dice que no. Y también dice que Claro, no claro. se denigre y que no se calumnie. O sea, hay algo que indica que puedes hasta un punto y que puedes tener problemas en el INE. Ahora, a mí me Por cierto, gustaría- nada más como paréntesis. Esto lo puso López Obrador. La campaña de López Obrador después del 2006 fue la que puso todas estas cosas. Por lo de calles Chachala. No, y por lo de es un peligro para México. Claro. O sea, Claro. todas estas regulaciones que ahora se quejan de ellas, las pusieron Pero, ellos. por ejemplo, Perdón. a ver, te pregunto, Ana Laura, López Obrador es un peligro para México. ¿Eso es calumnia, es denigración o es demérito? Es de meditación. Es de mérito. O sea, ¿Por qué? ¿sabes el problema? El Demeritas al problema, candidato. ¿sabes el problema de la palabra de mérito? Es una categoría jurídica indeterminada y cabe dentro de ella muchas cosas. Y entonces unos tribunales pueden ser más conservadores y otros mucho más restrictivos, Entonces, unos más abiertos. Depende de quién. de quién de la está interpretación. interpretando. Exacto. ok. Y las interpretaciones no han sido, o sea, más bien han sido conservadoras, digamos. O sea, en México estamos tratando de evitar, por alguna extraña razón, ese tipo de debates. Ahora, yo quiero decir algo. Sí. A mí a veces me da flojera de las campañas gringas que estén debatiendo si Obama fumó un porro cuando tenía 18 años y no sé qué, en vez de concentrarse en las decisiones que hay que tomar. Entonces, esta cosa de voltear a ver esas singularidades en las que todo mundo en la adolescencia, en determinadas edades, y que de eso se convierta la elección, a mí me parece un error. Ahora, fíjate, hablando de Obama, uno de los chismes que utilizaron, ¿no? Con mucha frecuencia, es que no había nacido en Estados Unidos, que era keniano, que no tenía. Exacto, sí, sí. No, una mentira. Al punto que llevó al presidente Obama a enseñar su acta de nacimiento. Eficaz. Eficaz, por cierto. Creó sí. a un presidente. Sí. Exacto. Entonces, ¿se vale? El nombre O sea, Donald aguas Trump. con lo que estamos debatiendo también, ¿no? O sea, ¿qué queremos debatir en el contexto de una elección? O sea, cualquier cosa. Héctor. Mira, yo creo que la palabra guerra estorba mucho a esta Sí, a discusión. mí también no me gusta. Es una metáfora excesiva. Y la palabra guerra sucia más. Tú que
tanto conoces la historia latinoamericana, tú lo apuntaste en un artículo. Guerra sucia quiere decir uno de los momentos más oscuros y más siniestros de la historia latinoamericana, en donde las dictaduras desaparecían, torturaban, les robaban a los hijos. En México hubo una guerra sucia que dio como lista final 900, casi 1000 desaparecidos. Es decir, la guerra sucia es una cosa muy seria, muy violenta y muy física y muy bélica. Entonces, usar la metáfora para esto es, me parece, poner la discusión en un lugar que no corresponde. Totalmente. Discutamos mejor el tema de las campañas negativas y si queremos seguir usando guerra sucia, porque pues, así lo usamos, nomás entendiendo que estamos hablando de una metáfora. Ahora, Solo nada más hacer una acotación rapidísimo. El problema es que dentro del rango, voy a llamar las campañas negativas, hay cosas que yo sí llamaría guerra sucia. No, hay muertos. Si no hay muertos, no es guerra sucia. Sí. Bueno, No. La guerra sucia quiere decir históricamente que hay muertos, desaparecidos y represión del Estado contra una cantidad de inocentes. Son los antecedentes Si no hay muertos, latinoamericanos. no hay guerra. Ese es No hay el guerra. antecedente latinoamericano, pero el resto del Yo mundo sí existe. concuerdo Si con... no hay muertos, no hay guerra. Sí, es otra una cosa. analogía Es otra bastante... cosa. Es otra cosa. ahorita Entonces, voy a dar un ejemplo de muertos como resultado de una campaña. Eso sí. En Estados Unidos. Eso sí, eso sí, eso sí. Ok. Pero no es lo sistemático de las campañas negativas que haya muertos. Y lo sistemático de la guerra sucia latinoamericana es que hubo muertos y desaparecidos. Sí. Entonces, yo creo que más valdría quitar esa expresión. Subirle el tono, Ahora, pero en fin. Bueno, ¿tú crees que Ahora, se hubiera cuando armado hablamos- todo este relajo sin el término guerra sucia? Pues no sé. ¿Tú crees? No Bueno, sé. te lo fíjate. dejo como No, pregunta. probablemente no. Te lo dejo como pregunta. Probablemente La no, verdad- pero aún así sí. es una exageración Yo absoluta. también creo que es una exageración. Y se refiere a un periodo muy oscuro que no hemos tenido en ninguna elección en América Latina y hemos tenido en cambio en gobiernos. Ahora, cuando comparamos esto con Estados Unidos, comparamos mal, porque en Estados Unidos no está prohibido. Nada. Esto que nos acaba de decir ahora Ana, Sí. yo no sabía, por cierto, es una ridiculez. lo Está que en la legislado. Constitución. Bueno, Está en la Constitución. y más todavía, 41. si la palabra... Pero es una ridiculez que viene de la presión de López Obrador. Claro. Y cuando llegas a la categoría de demérito, entonces la ridiculez ya se vuelve gigantesca, porque ¿quién juzga el demérito de qué? Sí. Por eso. Segundo punto, si alguien ha hablado en demérito de cientos o miles o millones de mexicanos durante todo este tiempo y durante sus campañas, ha sido el presidente López Obrador y antes el candidato López Obrador y sus acompañantes. Si alguien no tiene derecho a quejarse de que otro hable en demérito de él, es el presidente. Él es el principal violador de esa ley que él puso. Sí. Es Dr. Jekyll el que puso la ley y Mr. Hyde el que la viola todos los días. Todos los días. Habla en demérito de alguien. Bueno, de Xochitl, para empezar, ¿cuánto le dedicó a Xochitl? Y sí fue eficaz, por Entonces, cierto, ¿por qué no pide que lo investiga él el INE y lo va a encontrar día con día? No, es que sí lo incurriendo investiga en el INE. demérito de otras personas. Perdón, sí lo investiga el INE y sí lo sanciona. Ahí lo ha sancionado, ¿verdad? Sí, y le dicen baje la mañanera, sí, baje. pero pues el daño está hecho, porque es imposible legislar sobre esas cosas. Eso es lo increíble de todo esto. Javier, Creo que va Jorge, pero... perdón. No, mira, yo simplemente creo que Ahorita uno regreso. no se habría armado el escándalo que se armó si no usó el término guerra sucia. En efecto, en América Latina tiene esa connotación, en el resto del mundo no. Entonces tampoco es que estemos obligados. Sí, Pero es a hacer- metafórico. Sí. Es metafórico. En todas partes. ¿Cómo? Insisto, por eso cité a Clausewitz y a otros. Sí. Es decir, el tema aquí es muy sencillo. Si tú traes una desventaja probablemente de 2 dígitos, tus negativos son muy altos, como los de Xochitl, por la campaña negativa de López Obrador en junio y julio. Sí. Y los de Claudia, que son muy bajos, no suben. Sí. Si no vas tú, if you don't go negative, Eso es lo que decía. no vas a subir los negativos de Claudia y no vas a bajar los
de Xóchitl. Eso, volviendo a lo que decías tú al principio, ese es un manual. Ahora, creo que es el manual de la inmensa mayoría de los consultores políticos. No es el manual quizás de otros que tienen una visión distinta de la política y de las elecciones, y es su derecho tenerla. Pero el manual de todos estos, que por cierto han sido contratados en distintos momentos en México, casi todos ellos han trabajado aquí. Sí. Para un candidato u otro del 94 hasta ayer en la noche. Entonces, yo creo que es importante tomar esto en cuenta, que si quieren reducir esa brecha en vista del balance de positivos y negativos, la receta es esa. Ahora, si a alguien no le gusta porque es inmoral, porque demerita al otro, La demerita o la es democracia, inconstitucional. o la campaña, o la política, pues muy bien. Y hay gente que en Estados Unidos y en muchos países se ha negado a recurrir a esto. Michelle Obama. We go high. When they go low, we go high. Pero luego también Axelrod también creo que dijo algún momento, if they go low, we go lower. Sí, We go es lower. verdad. We go Es lower. verdad. Es decir, bueno. Bueno, ya han cambiado, Y por ejemplo. Obama fue feroz contra Hillary, pero feroz. No, feroz. y han cambiado los parámetros. Antes lo negativo era atacar los negativos del candidato. Con Karl Rove, que era el de Bush, hijo. cambió a, no, atácale sus positivos. Entonces, John Kerry era héroe de la guerra de Vietnam. Pues No. bolas. Mentira. Es un mentiroso. No fue, no. En fin, tú querías decir algo, perdón. Venga, Javier. Yo creo que hablar de un manual genérico que es el mismo para todos es equivocado. Sí. Dentro de la gente que piensa que se vale tener campañas críticas, negativas, hay gente que dice, pero eso yo no lo haría. Sí. ¿Por qué? Le preguntas y te contesta, porque eso ya es demasiado sucio. No voy a decir que es una guerra, es nada más demasiado sucio e inmoral e incorrecto y no hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene, además de que de entrada es inmoral e incorrecto, tiene consecuencias gravísimas para la política. Esa persona está dispuesto a hacer una campaña negativa, no está dispuesto a hacer cualquier campaña negativa. El debate, en el fondo, está en los matices, pero esos matices, como en la guerra, son fundamentales. Por eso es ¿Matas precioso a un niño? este debate. No. ¿Matas a un soldado que te está disparando? Sí. Pero los dos son matar. No. Son matar los dos en ambos casos, pero son muertes muy distintas, por razones muy distintas, con consecuencias muy distintas. Entonces, para mí el matiz es fundamental. Pero, entonces, por ejemplo, ¿quién cuando Peña decide? Nieto fue en contra de Anaya, Sí. fue una guerra sucia, desde mi punto de vista. Sucia. Claro, le inventó No un una delito. campaña, Le inventó un no una delito. campaña negativa. Una guerra sucia. Pero No eso, una campaña es que, a ver, negativa. entonces, Eso no pongamos se vale. para definir bien. No sé si es legal o ilegal. Espérame. Eso no se vale. A ver, Además, yo- hablando del manual, para sumar uno a mi lista, perdón, JJ Rendón, ese Sí. fue. A ver, Digo, pero nada más para espérame. tener uno más. Porque para poner bien los términos de la discusión, cuando estamos Venezolano. hablando de campañas negativas, son spots de radio y televisión, criticando, contrastando, etcétera. Y de redes. Ya, ahora de Utilizar redes. al aparato del Estado en contra de un candidato a inventarle un delito, eso ya no es campaña negativa. Eso es un delito. Eso es, No. o sea, es un delito en sí. Ok, Leo, déjame cambiarte. O sea, Esa es guerra ¿sí me sucia. entiendes? Déjame Esa es guerra cambiártelo. No sucia. lo hace el Estado, lo hace alguien de la campaña que hace una investigación y filtra a la prensa que el candidato Anaya es corrupto, no sé qué, y aquí está supuestamente la evidencia y bla, 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 bla. Eso sí se vale porque, Yo creo que no. Anaya puede salir y decir, Eso no es se una vale. mentira. Eso no se vale. Perdóname. No, a ver, es una mentira lo que está diciendo esa persona y puede responder el candidato atacado. Cuando el que te está atacando es la Fiscalía General de la República o la Procuraduría, pues ¿qué puedes decir? ¿Sí me entiendes? Totalmente. O sea, sí creo Hay que una una diferencia. cosa son tácticas sucias, vamos a llamarlas así, pero campaña negativa es un tema mediático. Eso es lo. Pero hay grados.
Y la diferencia entre tu postura y la mía es que tú pintas la rayita un poquito más arriba que yo. Te hago más bajo una que pregunta, Javier, que tú recuerdas bien. Y sé que las cosas han cambiado muchísimo en esta casa desde entonces y por lo tanto no establezco ningún paralelo. Sí. En 88, A los de Cárdenas. Jacobo puso a los dos medios hermanos de Cuauhtémoc, los trajo al noticiero de la noche. Un poco mareados. Mareados o más que mareados. Hasta el cepillo. Hasta el cepillo. Y los puso a hablar, etcétera. Entonces, eso primero no era una mentira. Todo indica que era cierto. No, sí estaban hasta el güiro. Bueno, dos, Eso estaba clarísimo. es una mezcla rara de mediático y del Estado, porque en ese momento en México la distancia entre los medios y el Estado pues era prácticamente nula. No sé quién tuvo la iniciativa, pero da más o menos lo mismo. Eso es sucio y aceptable, es sucio aunque sea cierto, pues no es mentira, no fue una mentira, es cierto. Yo te diría que el rol de los medios es un tercer debate o quinto debate, ya perdí la cuenta. Es decir, no nos podemos de acuerdo en la definición. Lo voy a sacar otra vez del contexto mexicano, más reciente, Estados Unidos. La cobertura que le dio el New York Times, por un lado, al dossier Steele, que argumentaba que Trump y Putin estaban coludidos. Y la cobertura que le dio el New York Times a la laptop de Hunter Biden. Bueno, escandaloso desde mi punto de vista la diferencia en la cobertura. Lo hicieron por un sesgo del periódico. Se me hace incorrecto del periódico haberle dado ese sesgo, independientemente de verdades y no verdades. Entonces, yo sí creo que los medios también deberían de tener sus propias reglas más allá de la ley, de que esto sí y esto no. Es un poco como las reglas de la guerra. Cuando el soldado y quien ha visto francotirador vean. Cada medio tiene... Antes de cada tiro del francotirador, y esto es real, tiene que comunicarse y pedir, ¿qué ves? Estoy viendo un niñito. Trae una bazooka y está a punto de disparar. Pues mátalo. Sí. No, es un niñito y tiene las manos en la bolsa. ¿Crees que trae algo en la bolsa? Híjole, no sé. Pero a ver, Javier, los medios sí tienen los eso. ejemplos al que te lleva la metáfora. Sí. O sea, estamos totalmente fuera de la discusión. Mira, yo quisiera... Perdón, va Ana Laura, perdón. Va, Ana Laura. No, bebé tú, por favor, Héctor. Y vas a decir algo, por favor. A ver, hay una cosa, y eso lo ha dicho Leo hace mucho tiempo, desde que yo recuerdo, positiva en las campañas negativas. Claro. Porque son piezas también de información para el público. Cuando son verdad. Claro. Cuando son verdad, son piezas fundamentales de información para el votante. Esa verdad puede ser terrible. Sí. Sí, puede ser que un candidato haya matado a su mujer, puede ser un feminicida. Sí. Y es verdad. Y los votantes tienen derecho a saber que ese que se está presentando como candidato es un feminicida. Y en este sentido, la campaña negativa, cuando es verdad, sobre cuestiones graves de carácter o de trayecto de un personaje, son grandes instrumentos de información para la ciudadanía. ¿Sí? Cuando decía este autor de In Defense of Negativity que esto es como comprar una casa. Quieres saber las cosas buenas que tiene la casa y las cosas malas. Que a lo mejor quieres saber más sobre las malas que las buenas. No, pero ese es el punto, Leo. ¿En qué punto el debate electoral te permite saber eso? ¿Y en qué punto se vuelve una gritoniza de descalificaciones que ya ni entiendes? Y yo creo que muy, ni tan, ni muy, pero sí yo quiero oír propuestas. Yo quiero oír qué quieren hacer. Yo quiero oír su experiencia. Yo quiero saber cómo toman decisión. Y cuando se vuelve todo hacia como el mundo más íntimo... Pero a ver, las mujeres de Clinton. Exacto. Pues yo creo que sí era pertinente en un país conservador, moralista, moralino, en mi opinión absurdo, pero a mí me parece estamos hablando del 92, también. Ya cambió bastante. A mí me parece, parece de flojera. De la vida íntima de Clinton y no del país. O sea, porque a los gringos les importa mucho eso, Ana Laura. A los franceses se hubieran muerto de la risa, le hubieran aplaudido. Todo el mundo sabía en Francia de la amante de Mitterrand en la campaña 88.
81 y en la de 81. Bueno, a mí, a Todo el diferencia mundo. de la Y se línea lo 12, callaron todo, lo de la todo. vida íntima de Clinton No, perdón, aquí me parece fue- que no debería de figurar en una Pero en el campaña. caso de Salvo que hubiese en esa vida íntima un delito. Como los de no, Trump. No, a ver, si como los de si Trump. es pederasta. No, pues bueno, sí. los de Trump. Los de Trump. Los de Trump. No, los de Trump sí Exactamente. es importante porque Los viola. americanos te Es un dirían que violador. para una sociedad tan moralista como la de Estados Unidos, que un señor se dedique sistemáticamente a tener asuntos íntimos fuera de matrimonio es un rasgo de carácter que yo quiero conocer porque mi voto depende en muy buena medida de que este señor tenga un carácter puro. Incluso- yo no creo eso, pero los gringos No, sí. no, pero por ejemplo, Los gringos por eso sí. debería estar en a mí la elección. vida, Yo no- la yo creo vida que no. íntima de Clinton me parece irrelevante. Irrelevante. Pero tener sexo en la oficina oval, ¿qué te parece? Con un empleado. Con un Otra empleado. vez, este no era... Empleada, con una Hay interina. un tema de abuso de poder. Con una interina. Hay un tema de abuso y de aparte Ahí está- sí. En horas Ese hábiles. es A ver, otra en cosa. la oficina oval. En horas hábiles. Que te paga el contribuyente No, 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 y americano. además estás Tú ya tomando dices, las- no te fue no se fin de fue un hotel de semana. paso. O sea, sí, a ver, bueno, una última ronda, está buenísimo este Ya tema. están subporno, ¿eh? Yo creo que de lo que estamos hablando son de cuáles son las reglas y cómo podría haber ¿Debe reglas. haber reglas? Leo, estoy hablando de reglas morales, Ok. si es un medio, el propio medio decir esto sí, esto no. Pero no el O sea, Estado. el National Enquirer publica lo que sea, Sí, el New sí. York Times menos, tiene sus propias reglas, cada uno sus reglas, podemos opinar sobre esas reglas. Entonces estamos hablando de reglas. Lo mismo con un consultor. Hay consultores políticos. Lee Atwater hacía lo que fuera necesario. Sí. Él, en sus últimos años, ya enfermo, se dedicó a escribir cartas pidiéndole perdón a todas las personas a quien les hizo esto, sabiendo en algunos casos que era eran mentira. mentiras. Entonces, él mismo reconoció que se pasó una rayita. Ya a punto de morir, etcétera, lo que quieras, y se convirtió al catolicismo, lo que quieras, pero lo reconoció. Es decir, es un tema, las reglas Yo de que pondría- sí que no. Yo pondría una línea divisoria para mí. Lo que es verdad, se vale. Sí. Lo que no es verdad, difiero de Jorge. Pero son medias verdades. No se vale. Y yo, No, lo es que no, público yo de lo creo- privado. Hay verdades, Yo creo que hay verdades todo- verdaderas. Hay, el expresidente Trump intentó dar un golpe de Estado. Eso es un Sí. hecho de la historia. Eso, claro. Sí. No es No, una y la media segunda verdad. diferencia sería público y privado. O sea, creo que no quieres decir que de lo privado no atiendas nada, pero tu desempeño público, tu es mucho más público. Pero lo privado delincuencial Ah, no claro. puede quedar. Un pederasta, Ya en el momento que es un delito ya no es privado. Ok. Ya. Ok. Yo creo nada más que, si el criterio es la verdad o la mentira, pues vamos a pasarnos horas y horas y horas con las medias verdades, Sí. un poquito más cierto, un poquito menos cierto, etc. Primero. Pero ese es el debate. Y sobre Bueno. todo, los cuartos de guerra no nos van a hacer mucho caso. ¿verdad? Ninguno. Ellos van a decidir claro, lo que van a es lo que les decidir dé la gana. y Sí, lo van a claro, hacer y totalmente. punto. Sí. Segundo, sí creo que hay un elemento importante aquí que hay que responder. Es decir, el hecho de hablar de esto no blinda a nadie contra nada. Esto es algo que se debe de hablar. Claro. Se debe de hablar aquí, se debe de hablar en todas partes. De acuerdo. Porque si no, hay algunas cosas que no se van a hacer. Por ejemplo, tú lo que, otra vez el manual, el que me gusta a mí, no el que le gusta a Javier, el que me gusta a mí, el de Seguelá, que lo leí muchas veces, en fin. Bueno, tienes que ir a averiguar primero. Sí, la tienes opposition que research. hacer Oppo Research Sí. y meterte a donde quieras para averiguar las cosas. Sacar los esqueletos del closet. Y luego tú ya verás. O inventarlos, si no o los inve- encuentras. o si no los encuentras, Eso los yo ya creo inventas. que ya no. O exageras. Bueno, no, hay unos manuales donde por sí, eso, exageras, Javier. Hay unos donde encuentras una cosita así, chiquita, tonta, la exageras. En otros casos Medias verdades. encuentras un O medias. elefante gigantesco en el cuarto, pues no tienes que exagerarlo porque es un elefantote y ahí lo tienes. Bueno, pues, pero si no te pones a averiguar, no tienes la posibilidad ni de hacer lo que digo yo, ni lo que dice Javier, ni lo que dice nadie. Ahora, Porque, pues, en tienes que cualquier hacerlo. democracia donde tienen acceso la oposición a los medios de comunicación, puede la oposición responder a las mentiras. Le toca a la oposición. Mira, yo recuerdo en 2006. ¿Tú crees que Dukakis no respondió?
Sí, muy mal, evidentemente. A ver, y lento. Pero con la verdad, lento, mal y lento. pero con la peor. verdad. Y la verdad aquí perdió. No. Mira, por ejemplo, en 2006 salió un spot de López Obrador que se iba creciendo la deuda, ¿no? Y pues, todos eran números inventados, eran puras mentiras. Era muy fácil responder ese spot. No lo hicieron, ¿no? Mala tarde para la campaña de López Obrador, pero lo del peligro para México lo hubieran podido responder relativamente sencillo, de manera sencilla. Creo que estás exagerando. No, Sí, yo también. A ver, Yo sí también. soy un Pero- peligro, pero para los corruptos que nos gobiernan, no sé, ¿me entiendes? ver. O sea, la oposición... Pero en esa misma campaña, Sí, y muchas veces, en muchos mítines, el candidato López Obrador en 2006 le llamaba chachalaca al presidente. Y ¿Eso lo qué es? usaron. Eso es de meritorio. ¿Y qué hizo la campaña más. de Felipe Se violó la Calderón? Constitución. Muy Mira, inteligentemente. Lo repitió hasta que se cansaron. claro. No, pues, o sea, encontraron que a la gente le chocaba que criticaran al presidente, hicieron un spot diciendo, miren, la- este señor la- le está diciendo al presidente de México que se Acuérdate calle. de la foto de Cuauhtémoc con Marcos en Chiapas. Sí. Que la repartieron la campaña de Ernesto Zedillo, bueno, la repartió el presidente Salinas, bueno, hasta yo creo que en los baños públicos, en fin, no sé a dónde. Sugiriendo que iba a ser guerrillero. Sí, Cuauhtémoc. bueno. Ahí estaba la Pero foto. esa era una foto No, real. Era una foto real. Lo cierto es que votan mucho más por emoción que por razón Sí. y estas cosas se pueden llevar a la elección. O sea, Sí, la pues sí. pura emoción Bueno, se puede llevar a la elección. eso es lo que ¿Entiendes? O sea, digo Oye, yo que dice así Manuel. la ganó Eso es lo que digo Bush. yo que- Bush hijo a Kerry. Sí, Con sí, una sí, mentirota sí, del sí, tamaño. sí. Y tampoco supo Y eso es lo que responder tendríamos que Kerry. estar evitando, que no sea la emoción bueno, de las una- mentiras. No, yo Cinco creo que hay más. Es que tú diste una lista de las razones de por qué sí. Yo no estoy en contra. Lo que quiero señalar es que tiene costos Claro. y hay límites. Para la gobernabilidad de un país, claro. Tiene muchos Tú costos dejas a la y hay oposición límites. muy herida y olvídate, no te van a dejar gobernar. Sí. ¿Qué es lo que le pasó a Calderón? ¿Qué llevo yo escuchando? ¿Qué llevo yo escuchando 6 años de gente quejarse de la polarización de López Obrador? No, que hace una campaña negativa, polariza. Entonces, ya no se van, si a ti te gusta la coherencia, ya no se vale quejarse de la polarización, porque lo que hace una campaña negativa es polarizar. Polarizar, sí. Entonces, ¿me entiendes? O sea, sí hay costos de largo plazo. Claro que hay cosas. No solamente No inmediatos. los hablamos ahorita, pero desde luego que hay enormes. costos. Inhibe el voto independiente. Mira. Quieren ganar el voto independiente. Una de las evidencias empíricas Es que de sí, las sácalo. campañas negativas es que a quien más le pega es a un perfil de votante y suele inhibir el voto independiente. Entonces, tiene costos muy reales, Pero inmediatos y de largo plazo. Es muy buen ejemplo de lo que estás diciendo, lo que acaba de mencionar Leo. La oposición quedó tan herida en 2006 Sí. que no se presentó al Congreso, pero a impedir la toma de posesión y después estuvo Dice- fuera del gobierno de una manera absolutamente incómoda, absurda. Por cierto, desaprovechando el enorme poder que habían conseguido Claro. en el Congreso y le entregaron todo el paquete de negociación a Fabio Beltrones Sí, y el PRI. sí. ¿Quién gobernó? El PRI y el PAN. ¿Por qué se salieron los otros señores? Porque estaban heridos. Por heridos, eso. sí. Entonces, sí, y tuvo un costo tremendo, porque quizá la polarización de ahora que estamos viviendo y todo este gobierno que Pero ha tú- tenido López viene un poco de A ahí. ver, ¿Estás de ese- acuerdo, ya nos tenemos Héctor? que ir a- ¿Estás de acuerdo que ese costo muy elevado para los interesados, no a nosotros, a los interesados, se tiene que comparar con el costo para ellos De no que gobernar. De haber perdido. de haber perdido, que hubiera acuerdo. ganado López Pues sí, pero Obrador. yo creo que la responsabilidad del a ver, consultor- Hay costos y costos. Es Oye, responsabilidad del consultor decirle, pues sí, a lo mejor vas a ganar, pero quién sabe si vas a poder gobernar. Exacto, sí. Ese es Por el ganar tema. hacen lo Y que ya, sea. nos vamos a una pausa y vamos a hablar de la elección aquí de jefe de gobierno de la Ciudad de México.